Hoy vamos a reflexionar sobre las obras de alguien muy especial y al final veremos que puedes aplicar su legado para tu crecimiento personal. Si te dijera que una mujer del siglo XVI puede enseñarte a domar el ruido de tu vida en 3 pasos, ¿te quedarías? Porque esa mujer existe y se llama Santa Teresa de Jesús. Y su historia comienza donde empiezan todas las revoluciones, en una puerta que se cierra por dentro. Nacida en Ávila en 1515, Teresa creció con imaginación desbordante y ganas de aventura. Enfermó, dudó, rió, rezó y sobre todo buscó. Entró en el Carmelo y descubrió que la verdadera reforma empieza por el cuarto propio del alma. Con sandalias de polvo, recorrió caminos para fundar conventos y devolver a su orden la sencillez y el silencio. Escribió con una mezcla única de audacia y ternura, dibujando el castillo interior donde cada persona aprende a conocerse y a dejarse transformar. De su obra se destila un valor central, la valentía de la interioridad, esa determinada determinación de convertir la vida cotidiana en un trato vivo con lo esencial y de llevar esa claridad a la acción concreta. Siglos después, Lucía, jefa de equipo en una startup, vivía en la vorágine de notificaciones, reuniones y listas de tareas que nunca se agotaban. Una tarde, agotada en un autobús abarrotado, leyó una frase en una pared. «Nada te turbe, nada te espante». Le sonó a desafío. Decidió imitar 3 gestos teresianos. Primero, cerrar la puerta por dentro, 15 minutos diarios sin pantallas, respirando y preguntándose con sinceridad qué la tenía atada. Segundo, escribir con verdad, cada noche, 3 líneas sobre dónde había amado y dónde se había perdido. Tercero, un paso valiente. Eligió una reforma pequeña y constante. Desinstaló las apps que robaban su atención en horario laboral y pidió a su equipo un bloque sagrado de concentración compartida. Al principio tembló, pero, como Teresa en sus fundaciones, sostuvo el rumbo entre dudas y cansancio. A las pocas semanas, el ruido disminuyó. Lucía empezó a escuchar mejor a su gente, a decidir desde dentro y a liderar un proyecto clave con serenidad. Cuando llegó una crisis, recordó aquella vieja consigna teresiana, no como magia, sino como método: no turbarse, priorizar lo esencial, actuar con coraje. Hoy, si quieres llevarte algo práctico, elige una silla y conviértela en tu celda breve. Cada día, a la misma hora, siéntate 15 minutos. Respira y escribe una microreforma para las próximas 24 horas. Hazla sin excusas y, al final de la semana, revisa qué cambió en tu ánimo y en tus decisiones. Así se empieza a construir el castillo interior que Teresa dibujó: ladrillo de silencio, ladrillo de verdad, ladrillo de acción perseverante. Dicen que, cuando el miedo se agiganta y parece cubrirlo todo, se abre un tajo de luz en la oscuridad. Por ese tajo desciende una figura con espada en alto, San Miguel Arcángel, el que pregunta con su nombre: ¿quién como Dios? Y, con esa pregunta, desarma al orgullo que alimenta a los monstruos. No es un héroe de fuerza ciega, sino de fuego sereno. Se le ve en la tradición venciendo al dragón, no por violencia desmedida, sino por fidelidad a la verdad. A veces lo pintan con una balanza, como si recordara que el valor auténtico no aplasta, discierne, pesa, separa lo verdadero de lo falso. Su obra deja un valor diáfano, valentía humilde orientada al bien, el coraje de decir sí a lo que salva y no a lo que confunde. Con esa estela de luz entra la historia de Alma, una diseñadora que lleva meses temiendo a un dragón moderno. Un ambiente de trabajo donde las medias verdades flotan como niebla y la presión por callar es constante. Le ofrecieron un ascenso con una condición sutil:
pasar por alto que un compañero se llevaba crédito y otros sufrían en silencio. Alma, que dormía poco y dudaba mucho, recordó a San Miguel no como estatua, sino como pregunta: ¿a qué verdad pertenezco? Esa mañana decidió nombrar su dragón. Lo escribió en una hoja: miedo a perder el puesto, miedo a quedar sola, miedo a equivocarme. Al nombrarlo, el monstruo perdió sombras. Luego buscó su espada, la verdad. Documentó procesos, guardó evidencias, conversó con 3 colegas y se propusieron hablar juntos. No fue una batalla de gritos, sino de claridad. Presentaron datos ante la dirección, señalaron patrones, ofrecieron soluciones. El escudo, aprendió de Miguel, no solo la protegía a ella, también cubría a quienes no se atrevían a alzar la voz. Hubo tensión, sí. También hubo un silencio denso que, de pronto, se quebró. El jefe que acumulaba méritos fue removido de su posición y se instauró un método transparente de evaluación. Alma no se convirtió en guerrera de bronce, siguió siendo la misma, pero con un centro encendido. Comprendió que el coraje no consiste en no sentir miedo, sino en ordenar el miedo a favor del bien. Algunos la llamaron imprudente, otros inspiradora. Ella solo respondió con una media sonrisa, sintiendo que aquella pregunta antigua la acompañaba: ¿quién como Dios? Y la traducción cotidiana era simple: que nadie esté por encima de la verdad. Si quieres caminar con esa luz, practica esto durante 7 días. Al despertar, respira hondo 3 veces y nombra tu dragón con precisión. Luego pregúntate qué pequeña verdad vas a defender hoy. Por último, da un paso concreto aunque sea diminuto. Una conversación sincera, un límite claro, una ayuda silenciosa a quien lo necesita. Al caer la noche, pesa en tu balanza lo vivido y agradece. Verás que la espada no es para herir, sino para abrir camino. Dicen que un disparo puede cambiar una vida. A Ignacio lo derribó una bala de cañón, pero lo levantó una pregunta que lo encendió para siempre. En Pamplona, el joven hidalgo soñaba con honores y hazañas. Cuando la herida lo confinó en Loyola, solo tuvo libros de santos y tiempo para mirar hacia adentro. Descubrió que las glorias mundanas le dejaban un vacío frío, mientras que imaginarse sirviendo y amando le dejaba una paz duradera. De ahí nacieron peregrinaciones, noches de silencio en Manresa y el arte de escuchar con el alma. Con los ejercicios espirituales y la compañía de Jesús, Ignacio regaló un método para ordenar el corazón y elegir lo que conduce al bien más grande. Su valor principal fue el discernimiento, aprender a distinguir lo que da vida de lo que solo hace ruido. Siglos después, la pregunta de Ignacio llega a Clara, ingeniera en una ciudad que nunca apaga las notificaciones. Clara colecciona logros como quien colecciona pestañas abiertas. Todas brillan, ninguna alumbra. Una tarde, agotada, recuerda una charla sobre un santo que revisaba su día como quien lee el mapa de un viaje. Decide probar. Al final de la jornada, apaga pantallas, respira y recorre las últimas horas, momentos de gratitud, instantes de densidad y de ligereza, impulsos que la elevaron y otros que la desgastaron. Anota que brilla cuando acompaña a su equipo y se marchita en reuniones de vanidad. Reconoce su apego a ser la más eficiente y sufre al admitir que a veces confunde ruido con relevancia. Al día siguiente, practica con una regla sencilla: elegir lo que la dispone al bien y la aleja del ego inflamado. Dice no a un proyecto prestigioso pero tóxico, y sí a liderar una iniciativa que mentoriza a becarias. Introduce 15 minutos de silencio al amanecer y una revisión breve al anochecer. Cada semana, ajusta su rumbo con una pregunta ignaciana: ¿qué me conduce al más y mejor servicio, no al más y por más? Poco a poco, su equipo respira distinto. Su calendario deja de ser enemigo,
y su valentía se vuelve hábito. La ambición se transforma en propósito y la prisa en cadencia. Clara no busca menos, busca mejor. Ignacio no hizo magia, cultivó una mirada fiel sobre lo que pasaba dentro y fuera. La recomendación práctica es sencilla y poderosa. Durante 7 días, al final del día, dedica 10 minutos a un examen en 5 pasos: agradecer, pedir luz, revisar, pedir perdón, proponer un acto concreto para mañana. Escribe una línea y una decisión. Al 7º día, observa el patrón y toma una decisión mayor a la luz de lo aprendido. Así comienza el arte del discernimiento, con una pregunta humilde que, como aquella bala, detiene el paso y cambia el destino. Cuentan que, una noche sin luna, una mano anónima dejó caer una bolsa de oro por una ventana y 3 destinos cambiaron para siempre. Esa mano era la de Nicolás, obispo de Mira, a quien el mundo conocería como San Nicolás de Bari, tras el traslado de sus reliquias a la costa adriática. Nacido en Patara, atento a los silencios del hambre y la vergüenza, Nicolás hizo de la generosidad silenciosa su oficio. Rescató a marineros de una tormenta con una oración y una manta seca, defendió a inocentes frente a injusticias, y entregó dotes en secreto para que nadie perdiera la esperanza. El valor que su vida enseña es simple y feroz: ver lo que otros no ven, dar sin esperar aplauso, proteger sin anunciarse. Con ese eco de pasos discretos, muchos siglos después, Lucía salió del metro con los auriculares puestos y la cabeza llena de cuentas por pagar. En una librería de viejo, encontró una pequeña estampa de San Nicolás con una frase garabateada detrás: da sin ruido y verás. No supo por qué se la llevó. Esa noche, recordó la historia de las bolsas de oro y se propuso imitarla a su escala, no como una promesa mística, sino como un plan. Se trazó 3 pasos, inspirados en el santo: mirar con atención, actuar en secreto, proteger a quien no puede devolver. Al día siguiente, escuchó a su vecina mayor toser tras la pared y le dejó una bolsa con sopa y notas para llamar a emergencias si lo necesitaba. Luego, pagó el billete de autobús de un chico al que le faltaban monedas y desapareció antes de oír el agradecimiento. Semanas después, reparó que su compañero de trabajo siempre evitaba comer por falta de hambre. Le dejó en el cajón una tarjeta de regalo sin firma. Cada gesto, mínimo y silencioso, le devolvía algo que no sabía que había perdido: ligereza. Y entonces pasó lo inesperado. La vecina, restablecida, la invitó a merendar y la presentó al presidente de la asociación del barrio. La invitaron a organizar un pequeño taller de finanzas domésticas. Lucía, que se creía torpe para hablar en público, descubrió allí su voz. En el trabajo, aquel compañero la recomendó para un proyecto que requería sensibilidad con personas vulnerables. No era magia, era el efecto de mirar como miraba Nicolás, con los ojos abiertos al otro y las manos ocupadas. Si quieres probarlo hoy, haz una cosa sencilla. Antes de cerrar el día, observa 3 necesidades cercanas. Elige una que puedas cubrir sin lastimar tu economía ni tu tiempo esencial. Actúa en secreto en menos de 48 horas. Anota cómo te sentiste y qué cambió a tu alrededor. Repite cada semana: la generosidad de San Nicolás no fue espectáculo, fue método, atención, acción, silencio. Y, en ese silencio, la vida encuentra su música. Dicen que, al caer la tarde, las paredes del convento respiran historias capaces de mover montañas. Entre corredores de cal y silencio, una figura menuda camina descalza: Teresa de Jesús. El eco de sus pasos no hace ruido, pero derriba murallas internas.
En su celda austera, la lámpara arde como si custodiaran un secreto que también pertenece a quien escucha desde el siglo XXI. Porque el convento, más que edificio, es un territorio del alma donde uno se encuentra con lo que importa. Teresa nació en Ávila, gustaba de los libros de caballerías, enfermó, se tambaleó y un día decidió que el castillo a conquistar estaba dentro. Reformó el Carmelo, fundó conventos pequeños, pobres y alegres. Escribió con fuego sereno sobre el camino de perfección y las moradas, donde enseñó que el centro no se gana a golpes, sino con amistad, disciplina y humor. Su principal valor, la reforma interior valiente, no exigió al mundo lo que no practicó, comenzó por ordenar su casa, su tiempo, su deseo, hasta volver a la esencia, menos ruido, más verdad. Siglos después, la ciudad zumba como un panal. Lucía, jefa de proyectos, vive con el correo vibrándole en la sangre. En un fin de semana cualquiera, entra en un convento abierto al público, buscando algo sin nombre. Un claustro, una fuente, una frase en un panel, nada te turbe. Esa noche, Lucía decide un gesto descalzo. Se para 15 minutos en su apartamento para una celda de silencio. Apaga pantallas, respira y se pregunta, como Teresa ante sus moradas, ¿qué me posee? ¿Qué puedo soltar? ¿Qué es lo esencial? Al tercer día, reordena su agenda. Al quinto, pide perdón a una colega. Al décimo, acota reuniones a 30 minutos con objetivos claros y 1 minuto de silencio inicial. Descubre que el liderazgo puede ser orante, presencia, escucha, palabra sobria. En su equipo surge un clima distinto, menos ansiedad, más responsabilidad. No es magia, es artesanía diaria. Como Teresa, Lucía funda pequeños conventos interiores. La mañana sin notificaciones, el paseo sin auriculares, la mesa sin prisas. Y cada vez que la urgencia muerde, recuerda, la paciencia todo lo alcanza. Si necesitas una llave práctica, aquí va una sola, sencilla y exigente. Establece tu celda diaria, 15 minutos al día, siempre a la misma hora, en el mismo rincón. Sin pantallas, con una libreta. Respira, escribe 3 líneas. ¿Qué me inquieta? ¿Qué me arrastra? ¿Qué me sostiene? Elige un acto pequeño de reforma para hoy y cúmplelo. 30 días seguidos. Es la forma contemporánea de caminar descalzo, menos carga, más camino, y el corazón a la altura del centro. Dicen que en Lima, cuando el ruido se apaga, aún se percibe el susurro de un jardín donde una joven tejía silencios y flores para los pobres. Era Rosa, nacida Isabel Flores de Oliva, a quien llamaron así por la belleza que parecía iluminar su rostro. Aún en la modestia de su casa, halló un modo de convertir la vida cotidiana en un altar. Cultivaba hierbas, cosía para ayudar, y compartía su pan con quienes se le acercaban. Su mayor gesto no fue estridente, sino constante: amar sin ruido y servir sin aplauso. El valor principal que brota de su obra es la humildad perseverante. Santa Rosa de Lima entendió que la grandeza se oculta en lo pequeño y que la fe madura en el servicio. No tuvo púlpitos grandilocuentes, pero sí un jardín que alimentaba, unas manos que curaban y una oración que sostenía. Su vida enseña que el amor auténtico no se desvanece ante el cansancio. Florece precisamente allí donde otros se detienen, porque encuentra su fuerza en el bien del otro. Siglos después, en una ciudad de pantallas encendidas hasta tarde, Valeria sentía que su corazón latía al compás de las notificaciones. Trabajaba con excelencia, pero le faltaba aire. Un domingo, entró a una pequeña iglesia para escapar del sol y leyó, en un cuadro, junto al confesionario, la historia de Santa Rosa. Salió con 2 decisiones. Cada día reservaría un rato de silencio, y cada semana haría un acto de ayuda concreto con lo que tuviera a mano. Empezó con poco,
10 minutos al amanecer, sin teléfono, respirando y escribiendo a quién podía beneficiar ese día. Luego, miró sus talentos, organizaba bien tiempos y trámites. Llamó a su vecina mayor para ayudarla con citas médicas. El sábado cocinó una sopa para un repartidor que siempre llegaba tarde a su edificio. Rescató la vieja máquina de coser de su abuela y arregló uniformes escolares. Las urgencias del trabajo siguieron, pero algo cambió. Dentro de su día apareció un jardín. La ansiedad se desinflaba cuando sabía a quién servir. Algunos compañeros se sumaron. La red de pequeños favores creció, dejando en el aire un perfume que no venía de flores, sino de gestos. Si quieres caminar con su ejemplo, elige un rincón y una misión. Cada día, 15 minutos de silencio para ordenar el corazón y nombrar a una persona por la que actuarás. Cada semana, escribe 3 nombres y una acción posible con lo que ya tienes: tiempo, escucha, habilidades. Guarda un cuaderno que llames Jardín de Rosa y anota lo que florece. La humildad será tu mapa, la constancia, tu paso. Y cuando el ruido se apague, descubrirás que en tu vida también crecen flores que alimentan. Así que hoy les invito a encontrar esa paz en los salmos. Y si quieren seguir explorando estos temas, no olviden suscribirse a nuestro canal aquí abajo.